Uno de los grandes secretos para educar hijos exitosos es saber tocar el corazón de ellos. Y hoy, en este episodio, vamos a aprender las mejores maneras para poder llegar a ese corazón y hacer de nuestros hijos grandes personas. Quédate con nosotros. Cada familia es única y cada padre merece aprender con amor. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Escuela para Padres. Bienvenidos nuevamente a este maravilloso episodio en Escuela para Padres. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es cómo pastorear el corazón de tus hijos. Y me acompaña mi linda esposa, Carolina Villegas. Bienvenida. Gracias, amor. De nuevo es una alegría estar a tu lado para compartir con tantos padres y familias que están viendo este programa. Así que es una bendición estar aquí y de nuevo traer herramientas que nos ayudan a cuidar el corazón de nuestros hijos, nuestro mayor tesoro, nuestros hijos. Y hoy especialmente vamos a hablar acerca de los líderes. Esas personas que tienen cargos o posiciones de liderazgo que por hacer muchas cosas para beneficiar a los demás se pueden olvidar de unas personas muy importantes y son sus propios hijos. Como muchos líderes atienden, ayudan, pastorean, pero se olvidan de su primera iglesia, de su primera responsabilidad, y son los que están en su casa. Por eso es tan importante hablar de este tema, porque muchas personas se enfocan en servir, ayudar, liderar proyectos, ONGs, fundaciones, y hacen un lindo trabajo, pero se olvidan de la primera responsabilidad que Dios les ha dado, y es pastorear el corazón de sus hijos. Wow, qué hermoso saber que Dios nos ha dado un hermoso ministerio que hacer dentro de nuestra familia. Y mientras tú decías que para líderes, también pensaba en aquellos padres que están tan ocupados trabajando. Exacto. Trabajando quizás todo el día, y sus hijos se están perdiendo de una familia, de una comunicación adecuada, de unos momentos para crear lazos que van a ser para toda la vida. En mi experiencia, he conocido algunas familias y hubo una que en especial me impactó, y fue la familia ellos eran muy profesionales, tenían una muy buena posición laboral y tenían muy buenos planes, tenían muy buena posición económica y querían hacer los mejores planes para sus hijos, para que cuando ellos llegaran a la universidad tuvieran el suficiente dinero, los suficientes recursos para darle lo mejor. Y tristemente esta familia trabajaba mucho. Su papá salía muy temprano, su mamá también, a tal punto que ellos tenían personas que cuidaban de sus hijos. Y lo más impresionante fue ver que ellos no descansaban ni los fines de semana. Imagínate. Ellos queriendo recoger más dinero, haciendo sus proyectos de vida, ellos también buscaban una persona para los fines de semana. Y me impresionó esto porque dije, estos niños no tienen papás. O sea, tienen 3 o 4 personas que están con ellos durante la semana y el fin de semana tienen una persona más. ¡Wow! Cuando estos niños se acuestan, quizás sus papás ya no están o no han llegado. Y cuando esos niños se levantan, quizás los ven para decir adiós o pasan solo 30 minutos con ellos. Entonces esto me lleva a reflexionar que vivimos en un mundo donde muchas cosas están presionando a las familias para adquirir cosas que pensamos que es lo mejor, pero que pueden estar desviando la atención. Y lo más triste es que perdemos el corazón de nuestros hijos, siendo a veces líderes, teniendo a veces un importante cargo. Claro. Y esto es muy triste. También recuerdo una ocasión que tú visitaste a alguien en Bogotá y me decías que era alguien profesional, pero que se encontraba solo en un apartamento. Sí, yo recuerdo que él me dijo, oh, mira, mi apartamento es muy bonito. Y sí, efectivamente, era un apartamento en los mejores lugares de Bogotá, Colombia. Todo era fino, tenía estacionamiento como para 4 carros, tenía ese apartamento como 5 habitaciones, como 5 baños. Pero me decía, pero vivo solo, pastor. ¿Y por qué? Le pregunté.
no, pastor, es que yo aquí no soy feliz. Y yo le dije, uy, yo cuán feliz Rodea. sería en este Con ese apartamento. carro, con ese apartamento. Me dice, mi esposa se fue y mis hijos no quieren saber de mí. Wow, Así triste. que, ¿de qué sirvió? De nada. Yo recuerdo que en una ocasión, un amigo me dijo, mira, Juan Daniel, tú eres un buen pastor, tú ayudas en muchas cosas, pero te voy a recomendar algo. Te voy a obsequiar un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Leí ese libro y muchas cosas comenzaron a cambiar, porque a veces uno se preocupa mucho por los de afuera y se olvida de los de adentro. Que son nuestro tesoro, Claro. son lo más importante. Y mira lo que dice Jesús, porque Jesús es el que nos da a nosotros ese ejemplo del cuidado familiar. O sea que nuestra familia es como un rebaño. Por supuesto, Es por un rebaño que supuesto. el Señor nos ha dejado y es eso lo que vamos a ver en el texto que vas a Claro. leer. Y yo quiero que lo analices porque Jesús le está hablando a un discípulo que falló, que se llama Pedro. Pedro. Pedro falló, pero el Señor lo llamó aparte y le restituyó. O sea, lo volvió a colocar en la misma posición de liderazgo que estaba, pero 3 veces le dijo algo interesante. Y quiero que vayan conmigo y que vayas tú, por favor, a Juan, capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Y vamos a enfocar algunas palabras claves ahí. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora viene lo que Jesús le dijo. Él le dijo, apacienta Mis mis corderos. corderos. Escucha eso, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le vuelve a decir Jesús? Pastorea mis ovejas. Entonces, apacienta y ahora pastorea. Wow, son dos términos que parecieran iguales. Pero no son iguales, No son y lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y Jesús vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. O sea, el Señor usó 2 términos, apacentar y pastorear. Un rebaño. El Señor a todos nos ha dado rebaños. Todos los que tenemos familia, todos los que tenemos hijos. O sea, nuestro rebaño que nos dio el Señor se llama familia. Familia. Tu rebaño se llama familia. Entonces, ¿qué es pastorear? Pastorear, según la definición de los diccionarios bíblicos, es atender, mantener, cuidar y gobernar. Pero el Señor también usó otra palabra. Apacentar. ¿Qué ¿Y es qué es apacentar? apacentar? Ajá. Significa alimentar, nutrir. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer como líderes de nuestra familia. Yo tengo que gobernar mi familia, tengo que nutrir a mi familia, tengo que atender a mi familia, proveer a mi familia, pero también ejercer autoridad en mi familia. Y también tengo que apacentar, que sería alimentar a mi familia. ¿Qué hace mi familia para crecer espiritualmente? ¿Qué hacen mis hijos para desarrollarse físicamente? Es decir, es ese alimentar diario que deberíamos darle, Claro. deberíamos proveer. Si hablamos de alimentar físicamente, la familia siempre están pensando, hay que hacer un mercado, hay que ir a la tienda, hay que adquirir la leche, Hacer una los despensa, huevos, hacer hacer esto. una despensa. Asimismo debería ser en la vida de nuestros hijos. Exactamente. Buscar el alimento para ellos. Y cuando Jesús le dijo eso a espiritual. Pedro lo entendió. Y es lo que nosotros como padres, como tíos, como abuelos debemos entender. Que Dios nos ha colocado a nosotros en una posición donde debemos atender en primer lugar al rebaño que tenemos cerca, que se llama ¿qué? Familia. Yo no puedo salir como loco y hacer cosas para todo el mundo y olvidarme de lo principal que el Señor me ha dado, que es mi familia, que es el círculo que me está rodeando, que son las personas más cercanas a las cuales yo tengo, y voy a usar un término, influenciar. Porque el liderazgo es influenciar.
a quien más debo influenciar es a mi familia, por encima de mi trabajo, de mi profesión, del puesto de liderazgo que Dios me haya Ahora, puesto, es mi para yo familia. influenciar y educar a mis hijos hay un centro. Ese centro se llama el corazón. El corazón. Por eso el título se llama ¿Cómo pastorear el corazón de mis hijos? ¿Cómo yo puedo tocar el corazón de mis hijos? Y te voy a contar una historia donde tú fuiste la principal, el principal personaje. Yo recuerdo que yo estaba empezando mi ministerio y tú una vez llegaste a mi oficina Oh, ya sé de qué vas a hablar y qué vas a contar. y me dijo, mi amor. Pastor. Ah, sí, me dijiste No, pastor. no te dije me amor, dijiste te mi dije amor. pastor. Me dijo pastor Juan Daniel Villegas. Yo, ¿sí? Yo quiero que tú me des una cita en tu agenda para la próxima semana. Y yo te dije, no, mi amor, tú no necesitas agenda. Tú siempre estás conmigo, Tú siempre estás siempre conmigo. estás a mi lado. Me dijo, no, mi amor. Yo necesito que tú me des una cita y respetes el tiempo de esa cita como le haces a los demás hermanos de la iglesia. Que tú les respetas el tiempo y que le das la cita de tal Que a me tal atiendas hora, solo a que mí, me atiendas, que no a nuestra respondas nada familia. y que me... Y yo recuerdo que yo le dije, no, mi amor, no. Me dijo, no, mi amor, es que tú tienes tiempo para todos, menos para nosotros. Yo dije, wow, estoy cometiendo un error. Ajá. Porque a veces nosotros a los demás le hacemos tiempo, a los demás le Agendamos, respetamos el tiempo, respetamos el llegamos a tiempo. tiempo. Pero mi familia, no, mi familia puede esperar, que mi familia espere en el carro. Y es un peligro. Y yo recuerdo que tú ese día tocaste mi corazón. Y dije, wow, Amén, qué yo lindo. tengo el que Señor me usó. pastorear a mi familia en primer lugar. Teníamos hijos, ya no recuerdo. Teníamos Sí, hijos pero estaba en muy ese tiempo. pequeño, Estaban bien Danielito, pequeños. Felipe estaba. Felipe, ok. Pero también recuerdo en otra ocasión que mi hijo Felipe me dijo así, papá, yo quiero que tú me trates como tratas a los muchachos de la iglesia. Yo, ¿pero por qué? Ah, porque con ellos eres más paciente que conmigo. Y eso es un error. Sí. A Ese veces es un somos error. pacientes con todo el mundo, menos con los que Ahora, más amamos. yo quiero que vayamos a la Biblia para que la misma Biblia nos hable de qué es el corazón. Ok. ¿Qué será eso de corazón? Sí, porque algunos piensan será que es el- la bomba que tenemos aquí. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Yo voy a leer la versión antigua y tú vas a leer la versión moderna. ¿Ok? Ok. Entonces, la versión antigua dice de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, aquí dice, ¿dónde es la base? El corazón. Entonces, algunas corazón. personas piensan que es aquí, pero las versiones modernas lo muestran de una mejor manera. ¿Cómo dice la versión moderna? Vamos a ver qué nos dice que es el corazón. Dice así, cuida tu mente Ah. más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Entonces, mira la diferencia. Entonces, para el escritor bíblico, la palabra corazón significa mente. Mente. Corazón es mente, igual a mente. Entonces, ¿ok? para yo pastorear a mis hijos, tengo que cuidar su qué? Corazón. Que es su mente. Ahora, nosotros tenemos la bendición de tener 2 hijos varones. Pastorear 2 hijos varones no es fácil. Pero ahí es cuando viene el esfuerzo. ¿Cómo yo voy a influenciar? ¿Cómo yo voy a alimentar? ¿Cómo yo voy a gobernar? Dios me para da, esos Dios me da varones, ajá. oportunidades. A eso iba. Qué importante es que nosotros busquemos esas oportunidades para acercarnos a nuestro hijo, para tener conexión con él. Hoy en día hablamos del éxito de las relaciones, está en las conexiones. Exacto. El éxito de los buenos negocios está en las conexiones. Pues Dios nos ha llamado a que busquemos oportunidades para conectarnos con los que más amamos, con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, esposa, pero también con nuestros hijos. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mis hijos les gusta ir de camping. A ellos les encanta ir, les encanta la supervivencia. Mira, tengo 3 aventureros en casa. Los 3 yo tengo y yo que recuerdo ir que detrás. tú ibas con miedo, que porque las serpientes, que porque los osos, que porque los tigres, que porque el jaguar, que porque los lobos. Mira, es que hemos ido de backcountry, que es ir a acampar en medio de la nada. Y si hoy nos dio la noche a las 7, 8 de la noche se oscureció,
vamos a acampar aquí, no sé qué animales hay alrededor, así que para mí es pánico, pero para ellos es aventura. Pero esas son las oportunidades que Dios te da o que tú generaste para poder tocar el corazón de tus hijos. Con y las llegar cosas que a ellos les gustan. Exactamente. Y para nosotros poder pastorear a nuestros hijos tenemos que buscar las oportunidades, pero también tenemos que dedicarles tiempo. Ahora, el tiempo es lo más corto que tenemos. Y es lo que requiere planeación, exacto, porque el tiempo se nos va así si no planeamos. Pero Dios nos ayuda. Así que, apreciados amigos, este tema es muy, muy hermoso y también muy significativo para la vida de nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros hagamos todos los esfuerzos para que nuestros hijos puedan ser pastoreados por nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en este maravilloso episodio donde estamos hablando de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y hemos estado hablando de cómo buscar las oportunidades, cómo tocar el corazón de ellos, cómo dedicarle tiempo. Ahora nos vamos a enfocar en un tema, amor, y es el tema de la influencia positiva en nuestros hijos. Porque nosotros como padres debemos ser esa influencia positiva, porque los hijos se van muy pronto de casa. Es increíble, yo recuerdo el primer día cuando recibimos a nuestro primer bebecito, Felipe, allí en nuestros brazos y decíamos, ¿cuándo crecerá este niño? Y hoy en día ya está casi para terminar su high school, pronto ir al college y decimos, wow, Señor, qué rápido pasa el tiempo. Igual con nuestro hijo menor. Exacto. El tiempo pasa muy, muy rápido. Así que, apreciado padre, apreciada madre que nos está viendo, si usted quiere ser una excelente influencia positiva para sus hijos, haga lo que estamos diciendo, pero sobre todo busque a Dios en oración. Y si quiere que oremos juntos, por favor, escríbanos, aquí están los contactos, para que nosotros podamos hacer un grupo de oración, una cadena de oración por todos nuestros hijos y para que nosotros como padres podamos ser bendecidos por el Señor. Y también nos puedes seguir y darnos un like en cada una de nuestras redes sociales. Ahora, hay una cita muy linda en un libro que se llama Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano es un libro maravilloso, para Carolina. Explorar, para que toda familia lo pudiera leer. Y hay una cita que yo quisiera que tú nos compartieras, esa cita, que la leyeras, está ahí y es muy, muy especial. Ok, esta cita está en la página 215 y dice, la esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del padre es tan perdurable como la eternidad. Mira lo que dice, la esfera, o sea, la esfera es como el ambiente, como lo que yo soy, también. Exactamente, influencia, el padre influencia. Pero me encanta que este texto nos resalta dos cosas. No es la influencia solo de papá, es la influencia de papá unida con mamá. Luego sigue diciendo, después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es más fuerte que se conozca en la tierra. Es el más fuerte que se conozca en la tierra. Imagínate ese vínculo, esa influencia. A veces nosotros nos quejamos de que nuestros hijos están recibiendo mala influencia en la escuela, que nuestros hijos tienen malos amigos en las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿tú cuánto tiempo pasas con tus hijos? No, pero es que yo tengo que trabajar. Sí, pero tienes que sacrificar algo. Ser padre es un sacrificio. Y en los siguientes episodios nosotros vamos a seguir viendo cómo la labor de padre es una labor de toda la vida. Y no es una labor sin sacrificio. Por supuesto que tenemos que sacrificar algunas cosas. Quizás el partido, quizás ir a salir con un amigo, quizás ir a comer a algún lugar. A veces uno sacrifica para poder estar más tiempo ¿con quién? Con nuestros hijos. Ahora tenemos que aterrizar en una realidad actual. Y es que las familias están siendo atacadas, están siendo bombardeadas por todos los lados. ¿Y por qué? Porque si la familia está abajo, está down, está caída, la sociedad también va a estar mal y va a estar caída. Y tristemente hay agendas, incluso a nivel mundial, que están diseñadas como para que la familia vaya abajo, tristemente. Y hay muchos ataques de la familia. Y pienso que el mayor ataque es el que el enemigo de Dios, que es Satanás, hace a los hogares. Él no quiere ver a papá y mamá juntos, porque sabe que si mamá y papá están juntos, hay poder ahí, hay el poder que Dios tiene para dar una educación adecuada. Entonces su objetivo siempre es
destruir parejas, para que los niños crezcan solo con un papá o solo con mamá. Y todo esto tiene muchos efectos. Y pues sea más difícil la influencia. Sea más difícil la influencia. Por eso este texto me encanta, porque el plan original de Dios es que papi y mami estén juntos y que estén unidos y que el poder de Dios se manifieste con la influencia de ellos dos. ¿Te imaginas? Dios creó la familia para que la influencia de papá y mamá sea tal, que sea tan poderosa, que los hijos estén bien educados y sean una bendición para la sociedad. Pero ahora tenemos que ser conscientes. Esto es una guerra espiritual donde el enemigo de Dios quiere que tu hogar, tu familia esté destruido. Y tu deber es luchar porque papá y mamá estemos juntos, que si papi y mami no nos entendemos, vamos a trabajar. Y por eso estamos aquí como Esperanza TV, para orar por ti, pero también para decir que si quieres continuar estudiando la Biblia, recibir asesoría pastoral, recibir ayuda, no estás solo, puedes encontrar ayuda, puedes comunicarse con nosotros y aquí estamos dispuestos a darte un apoyo espiritual para seguir conociendo más la palabra de Dios y para seguir ayudándonos y capacitándonos para que tu familia sea una familia de Ahora, éxito. tenemos que entender algo, amor, y es que todos los seres humanos somos influenciables. Todos los seres humanos recibimos influencias, pero especialmente en la época de la niñez y la juventud, es cuando esa influencia permea nuestro carácter, nuestra forma de comportarse, nuestra forma de reaccionar en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ¿qué es lo que influencia a nuestros hijos? Porque nosotros como pastores y como líderes de nuestro hogar debemos saber cuáles son las cosas que influencian y aprender a manejarlas. Por ejemplo, ¿qué cosas influencian a un hijo? Número 1, la estructura de la vida familiar. ¿Cómo está conformada mi familia? Mamá, papá, solo mamá, Exacto. solo papá. Es una influencia, Ahora, quiero o no aquí no quiera. quiero entrar a temas de controversia, pero cuando no tenemos esa estructura es más difícil. Claro que sí, Porque, no es imposible, Dios puede exacto. hacer milagros, Por ejemplo, pero es más yo recuerdo que mi difícil. papá fue un papá ausente, él murió cuando yo tenía 9 años y para mi mamá fue muy difícil, pero lo logró con la ayuda de Dios. En el caso de tu mamá fue igual. Gracias a Dios Lo lo logró. lograron, a pesar de las imperfecciones o de una familia Y yo recuerdo disfuncional. que ahorita cuando nosotros nos casamos, yo no tenía en mi mente qué hace un papá, qué hace un esposo. Pues porque las veces que yo vi a mi papá fueron muy pocas y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la función del esposo? Por eso Y te digo, gracias a Dios, Dios te ha hecho ¡claro! el mejor esposo y papá del mundo. otra de las cosas que porque Dios influencian trabaja. a Ajá. nuestros hijos son los valores de la familia. Los valores. Y aquí, apreciado que me estás escuchando, pregúntate, ¿cuáles son los valores de mi familia? ¿Cuáles son los valores que yo quiero inculcar en esos hijos? ¿Cuál es la tercera? Los roles en la familia. Esos roles deben de estar bien definidos. ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? ¿Y cuál es la función de nosotros como hijos? Cuando esos roles han sido estudiados, han sido distribuidos correctamente, la familia marcha con armonía. Y esto permitirá que nuestros hijos crezcan con una buena influencia y su corazón vaya cerca al Señor. Y algo más, Carolina, que nosotros debemos entender que va a ser una influencia muy positiva en nuestros hijos para pastorear bien el corazón de ellos es enseñarles, y ellos son influenciados cuando lo ven en nosotros, cómo reaccionamos ante el fracaso. Porque todos queremos tener una familia de éxito, pero es que el éxito, antes del éxito hay muchos fracasos. Y todos fracasamos en algo, en una vacación, en un viaje, en una compra, algo va a salir mal. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos Entonces, cuando fracasamos? que cuando fracaso yo entro en una crisis depresiva. Que cuando yo fracaso me encierro y que nadie me mire. O me voy a beber, o me voy a Esa algún vicio. influencia el hijo Ajá. la recibe. ¿Cuál es la siguiente influencia que podemos ver que afecta a nuestros hijos? La historia familiar. Todos tenemos una historia, pero me encanta saber que aunque nuestra historia en el pasado haya sido negativa, cuando Dios entra al círculo familiar, tenemos poder. Y ahora Dios es el experto en reconstruir Así es. esos muros que se cayeron en nuestra familia materna o paterna. Ahora Dios los va a restaurar y restituir. Así que la historia familiar es importante, es una influencia, pero recuerda que Dios es el experto en reconstruir las mejores historias Y de esa vida. historia familiar abarca también a los abuelos.
Y aún llega más lejos que los abuelos, llega a los bisabuelos. A las generaciones Porque esa anteriores. influencia que viene corriendo nos va a ayudar muchísimo. Y cuando nosotros la sabemos, como que te da un sentido de mayor identidad. Entonces tú puedes decirle a tus hijos, mira, tu abuelo era así, salió adelante, y wow, mi abuelo, oh, mi papá también. Entonces el hijo de alguna manera está recibiendo esa influencia. Oye, mi abuelo salió adelante, se esforzó y logró formar esta compañía. Mi papá, aunque tuvo problemas, logró terminar esta profesión. Y yo también puedo tener esa influencia positiva. Wow, Ok, y lo otro es la resolución. ¿Cómo nosotros solucionamos los conflictos? Y eso es una enseñanza de Claro. vida importantísima. Y aquí Carolina, es donde muchos están fallando. ¿Cómo yo soluciono un problema? ¿Dejando de hablar? Ah, tuve un problema con fulano de tal. Me voy. Y no le hablo por un mes o por una semana o Ah, 2 me semanas. pongo bravo y me alejo. Y eso no es solución de problema. Entonces algunos dicen, mi papá y mi mamá tuvieron problemas y se divorciaron. No, es que el divorcio no es una solución primaria. Ajá. Aquí es donde nosotros vemos que nuestros hijos deben recibir todas esas influencias de nosotros como padres. Mi papá y mi mamá tuvieron este problema con tal persona. Mi papá y mamá tuvieron este problema y lo solucionaron de esta manera. Eso hace que mis hijos sean alimentados, nutridos, gobernados, que yo pueda pastorear ese corazón de nuestros hijos y que mis hijos cuando se vayan de casa digan, wow, mi papá o mi mamá fueron buenos líderes, o en caso de abuelos, porque a veces hay papá y mamá que no pueden hacerse cargo de un hijo y le toca a los abuelos, pero lo lograron, con la ayuda de Dios se puede. Entonces, esa influencia nosotros tenemos que conducirla y canalizarla y ser intencionales para que nuestros hijos, ¿qué? Lo hagan. Y quiero leer este texto de Conducción del Niño, este libro maravilloso del que hemos estado hablando también. En la página 17 dice así: las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Entonces aquí, padres, definitivamente tenemos que decidir. ¿Quiero a mis hijos por el camino del bien o por el camino del mal? Es algo intencional lo que debemos hacer. Ahora continúa diciendo, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Es decir, padres, si dormimos en los laureles, si dormimos, tenemos un enemigo que no duerme y él se va a encargar de dañar a nuestra familia, de dañar el corazón de nuestro hijo, de mantenerlo lejos de Dios, lejos de los principios y valores que tú y yo queremos enseñarles. Seamos vigilantes, seamos intencionales, planeemos cómo vamos a cuidar en la mente de nuestros hijos, cómo vamos a hacer una influencia positiva para ellos y cómo vamos a ayudarles a ser exitosos en esta vida y pues en la futura. Acabas de leer algo impresionante y es que si yo no hago mi trabajo, otro lo va a hacer, pero lo va a hacer mal. Lo va a hacer mal. Y va a pastorear el corazón de mi hijo mal. No, la función es así. Ese tiempo se pasa muy rápido. Y por eso, amor, es tan importante que nosotros aprovechemos los primeros años de nuestros hijos. Es la época de la siembra, la época de la influencia. Porque si no lo hacemos, el enemigo va a escoger instrumentos y elementos para influenciar a nuestros hijos negativamente. Y en eso, amor, yo te doy gracias a ti, porque tú estuviste dispuesto a que dejáramos muchas prioridades que en el momento teníamos, entre comillas digo prioridades, porque en el momento de recién casados teníamos muchos sueños, comprar nuestra propia casita, carro, una cosa y otra, pero en el momento que llegaron nuestros hijos, yo le doy gracias a Dios y a mi esposo, porque hicimos un alto en el camino y decidimos la prioridad de los hijos. Y en ese momento decidimos que no había mejor maestra para mis hijos que la misma mamá, que mis hijos no iban a estar en un daycare a los 6 meses ni a un año. Y gracias a Dios, aunque económicamente fue un tiempo de prueba, pero Dios nos ayudó porque ese es el plan de Dios. Así que yo invito a aquellas mamitas que quizás o aquellas parejas que van a tener a sus hijos, hagan un plan de vida para que en los primeros años ustedes tengan a sus hijos cerca. No hay mejor maestro que el mamá, no hay mejor escuela, ni la bilingüe, ni la de mejor academia, ni la académicamente, ni la que tenga más actividades. No, el mejor lugar de influencia es
tu casa, eres tu mamá y papá. Así que no dudes en dedicar. Yo alabo a Dios porque dediqué 7 años de mi vida a cada uno de mis hijos y nunca me arrepiento. Detuve mi profesión, detuve mis planes profesionales, incluyendo que tenía planes que me motivaban mucho, como sacar un libro. Y aún Dios me bendijo después de esos 7 años y ahora mi libro que escribí está en proceso para ya entregarlo a muchas familias. Dios bendice, Dios bendice. Ahora, ¿cómo pastorear el corazón de tus hijos? Es una pregunta que con la ayuda de Dios, Él te va a ayudar a responder. Hoy, apreciados amigos, nosotros vimos todas las herramientas, exploramos en la Biblia, exploramos en algunos libros y sí es posible. Dios te ha dado un rebaño y tú eres el responsable de cuidarlo. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible porque el Señor está contigo. Así que, apreciado amigo, para nosotros ha sido un privilegio haber estado contigo y te esperamos en la próxima entrega.